La cuarta arma. Estamos hablando figurativamente de esta lucha de este combate, ¿verdad? Por eso estamos hablando de armas poderosas, como dijo San Pablo. Nuestras armas son armas poderosas para vencer. Es el poder de la asistencia de la Virgen María. ¿Y desde dónde nos viene esta gracia? Hay una profecía en el Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿De qué nos hablan los primeros capítulos de Génesis? El primer capítulo nos habla de la creación, ¿verdad? Y va terminando con la creación del hombre. El segundo capítulo nos habla cuando Dios infunde su espíritu en el ser humano y dice que no es bueno que el hombre esté solo, que hará una ayuda idónea para él, lo duerme, le saca una costilla y crea a la mujer, ¿verdad? Esa es una historia que viene en segundo de Génesis. Y en el tercero viene la separación del hombre con Dios, la desobediencia, porque el hombre le falló a Dios, porque Dios le dijo que podía comer de todos los árboles del paraíso menos de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces aparece una serpiente y engaña a Eva y se lleva también a Adán en el camino y se apartan de Dios. Pero hay una promesa, la primera promesa mesiánica, es promesa de salvación, de redención, donde Dios nos dice que va a mandar un redentor. Es capítulo 3 de Génesis, verso 15. Y dice, pondré enemistad, y le está hablando a la serpiente, entre tú y la mujer, su descendencia. Tú le morderás el talón, pero su descendencia te pisará la cabeza. Esa descendencia es Jesucristo. Por eso en muchas imágenes se representa a la Virgen María aplastando una serpiente. ¿Sí? Sí, lo hemos visto eso. Entonces, en Lucas 1:28 leemos que el ángel o arcángel Gabriel le dijo a María, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Esto que rezamos son palabras del arcángel. Las estamos repitiendo y estamos honrando a María con estas palabras. En la lección anterior, antes de terminar la primera parte de ese tema, les dije que lo que más temía el diablo, ¿qué era? No, todo se teme, pero les dije que lo que más temía era la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Y claro, la presencia de Dios se refleja en el nombre de Jesús, en la sangre de Cristo, todo esto. Y les platiqué de aquel endemoniado que estaba ahí en la casa de oración, ¿verdad? Y entonces llegó Jesús y luego los demonios, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? Has venido a destruirnos. Y siempre gritaban los demonios cuando Jesús se manifestaba, porque Él es la presencia viva de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando saludamos a la Virgen María, Dios te salve. Te saludo, María. Es un saludo. Te saludo, María. María es servicial. Ya la llamó el Papa ahora en la Jornada Mundial de la Juventud, ¿verdad? La Virgen presurosa, ¿verdad? Presurosa. Entonces, cuando tú saludas a una persona que es descortés, a veces no te saluda y te deja ahí hablando, ¿verdad? Pero la Virgen María, si tú la saludas, tú la invocas, ella es muy atenta y ella va a estar. Si la invocamos y le invitamos, ella va a estar. Y Dios, te saludamos, María, te saludamos, y Él nos va a acompañar. Y el demonio le teme porque ella es la que le pisa la cabeza. Pero dice aquí, llena de gracia. Llena de gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Es la presencia inmesurable, incomparable, la presencia poderosa de Dios. Esa es la gracia de Dios. Estás lleno de la gracia de Dios, no tienes ningún pecado. Estás lleno de la gracia de Dios. Imagínense entonces eso. Satanás le teme muchísimo. No puede soportar la presencia de la Virgen María, porque el Señor
está con ella, la llena ella de pies a cabeza, todo su ser es del Señor, ¿verdad? Entonces, donde está Jesús, está María. Donde está María, está Jesús. ¿Así? Entonces, el Señor nos dio un recurso muy poderoso para vencer la batalla espiritual, el Santo Rosario. ¿Por qué el Santo Rosario? Porque estamos invocando a María, saludándola. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces dice? El enemigo dice, ya cállate, ya me voy. ¿Me explico? No aguanta. Entonces, estás rezando el rosario, él va a huir. El ángel respondió, Lucas 1:35, le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces María la llena de gracia, llena del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, hay liberación, está la plenitud de Dios. Entonces el enemigo huye. ¿Por qué huía ante Jesús? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y por eso Jesús dijo, si yo expulso a los demonios, es porque el Espíritu Santo está en mí, ¿verdad? Entonces también el Espíritu Santo está en la Virgen María. Y entonces el Espíritu Santo llenó a la Virgen María y la inundó y ya se quedó, hizo morada en ella, ¿verdad? Y donde llega la Virgen María hay presencia de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando llegó a saludar a su prima Isabel? Apenas la saludó, Isabel y el niño Juan el Bautista quedaron llenos del Espíritu Santo. Entonces, esto es un arma poderosísima. Cada una de estas armas podemos dedicar toda una clase para cada una de estas armas. Ahorita solamente la estamos mencionando de pasadita. Quinta arma, el poder de la obediencia. Si yo soy obediente, hay una protección espiritual sobre mi vida. Dice en Romanos 13, 1, 2, que toda persona esté sujeta a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las que existen han sido constituidas por Dios. Así pues, quien se rebela contra la autoridad, se rebela contra el ordenamiento divino. Porque la autoridad de todo el universo la tiene Dios. Y las autoridades que hay en este mundo, Dios las delega. Pero si la autoridad nos pide que cometamos un pecado, no vamos a obedecerlo. Como dijeron los apóstoles en Hechos 4, primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si la autoridad te está pidiendo algo que te cuesta, pero no es un pecado, tienes que obedecer. Y esto se aplica hasta en lo civil, porque aquí San Pablo le estaba hablando a los romanos. ¿Y quién gobernaba Roma? ¿Quién gobernaba Roma? Cuando San Pablo escribe esto, el César, ¿verdad? El emperador. Y Nerón, que mandó matar a cuántos, ¿verdad? A cuántos cristianos. Y les cobraban impuestos y cuánta cosa. Y San Pablo nunca hablaron mal de la autoridad. Respetaron, ¿verdad? Claro, no obedecían. Si la autoridad les decía, hínquese ante el César, no se hincaban, aunque les costara la muerte. Hagan esto, adoren no sé qué, no lo hacían. ¿Me explico? Bueno, si esto se aplica en el orden social, ¿se aplicará también en el hogar? También en el hogar se aplica. Y fíjense, en el hogar se aplica y a veces es en el lugar donde más fallamos. Es donde no nos damos cuenta de esa realidad. ¿Por qué el enemigo puede entrar? Porque ¿cuál creen que fue el primer pecado que hubo? El pecado de Adán y Eva, ¿cuál fue? La desobediencia. No fue comerse de la manzana, porque ni era un árbol de manzana, ¿verdad? Ni fue la sexualidad, no. Fue la desobediencia. Entonces, por eso hay una frase que dice, el que obedece no se equivoca. Tenemos que tener entonces autoridad. Por eso en cada
comunidad, en cada diócesis hay un obispo que representa la autoridad, luego párrocos y así. Hay una autoridad espiritual que tenemos que respetar. Por ejemplo, San Francisco de Asís respetaba muchísimo a la autoridad, a los sacerdotes. Reconocía y obedecía a los sacerdotes, aunque la iglesia estaba patas para arriba. Entonces llegó allá a Roma y se hinca y le dice al Santo Padre que se pone a su disposición y va a obedecer lo que él diga. Si él dice, pues estás mal, Francisco, desbarata tu orden, él lo iba a hacer. Pero el Papa se conmueve porque en vez de regañarlo le dice, tú estás viviendo el Evangelio, tú estás viviendo el sermón de la montaña, todo lo que dice el Evangelio, tú lo estás viviendo. Y Francisco es el reconstructor de la iglesia en ese entonces. Por eso el primer llamado que él tuvo fue cuando fue a esa iglesia que estaba destruida, y entonces escucha que el Señor le dice, Francisco, reconstruye mi iglesia. Y ahí en esa iglesia estaba este Cristo, el Cristo de San Damiano, ¿verdad? Entonces, reconstruye mi iglesia, y ya se puso a construir, a ponerle piedras, y pues no era, el Señor le estaba diciendo de la iglesia universal, ¿verdad? Entonces, la autoridad espiritual es muy importante, y este es otro tema para largo, ¿verdad? Sexto, el poder de la iglesia. ¿Qué nos da la iglesia? La iglesia, ¿qué nos da? Pues nos da la Eucaristía, nos da el sacerdocio, nos da la confesión. Todas estas armas la misma iglesia nos la da. Dice Mateo 16, 18 al 19, y yo a mi vez te digo, le dice Jesús a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Por ejemplo, a ver, el realizar un exorcismo, ¿cualquier persona lo puede realizar? El Señor, a través de Pedro y los que siguen de Pedro, ¿quiénes son? ¿Quién es Pedro? El Papa, ¿verdad? Y luego, ¿quién siguen? Los obispos, sacerdotes. Entonces, en una diócesis, para realizar un exorcismo, tiene que venir la delegación del obispo a un sacerdote. ¿Aquí en esta arquidiócesis hay un exorcista? Sí hay. El sucesor de los apóstoles, que es el señor arzobispo, al delegarle autoridad, le está delegando una autoridad basada en las Sagradas Escrituras. Mateo 18, versículo 19 al 20, les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que quieran pedir, mi Padre que está en los cielos se lo concederá, pues donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿A quién dedicamos esta asamblea cuando comenzamos? Por este joven, ¿verdad? Por Juan Pablo. Y nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo y oramos por él. Entonces el Señor nos escuchó. Nos escuchó y le dijimos, Señor, te ofrecemos nuestra asamblea, ¿verdad? Entonces ahí vamos, Señor, a confiar que tú tienes un plan perfecto para él. Regalos de la iglesia, el bautismo, la Eucaristía, la reconciliación, el sacerdocio, la palabra de Dios. Por eso el enemigo, cuando quiere acabar con nuestra fe, pues miren, ni se preocupen tanto, que ni les va a atacar tanto a ustedes, se va a ir sobre la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Por eso va a tratar de afectar. Por eso tenemos que orar mucho por nuestros seminaristas, ¿verdad? Por las vocaciones. ¿Por qué hay tan pocas vocaciones? Es el enemigo el que quiere impedir.
quiere impedir que estos regalos, que esta bendición, que esta protección se extienda. Entonces nosotros también tenemos que colaborar con los sacerdotes, estudiando la palabra de Dios, orando, rezando, participando devotamente en todo lo que ellos pues hacen por nosotros, ¿verdad?